Un cordial saludo, queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro con la palabra. Nos encontramos en el domingo 26º del tiempo ordinario, domingo 1 de octubre, iniciamos el mes de las misiones, celebramos a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones. Iniciamos la experiencia del sínodo en nuestra iglesia, esta primera sesión, que después de este tiempo de reflexión ya por fin se concretiza en esta primera sesión, así que nuestras oraciones por cada uno de los que estarán presentes de diversas partes del mundo. Iniciamos también la experiencia de este mes de fiesta patronal diocesana, celebrando Nuestra Señora del Pilar. Así que, queridos hermanos, hay mucho por qué nosotros celebrar, por qué nosotros reflexionar. Es un nuevo mes que nos permite el Señor vivir y, por supuesto, encontrarnos con su palabra. Nos encontramos en el capítulo 21 de Mateo, esta parábola en donde nuevamente se presenta la figura, la escena de la viña. La semana anterior veíamos a aquel propietario que salía a distintas horas del día a buscar trabajadores para su viña. En esta ocasión nos encontramos con el padre de familia que envía y que pide a sus hijos ir a la viña. ¿Qué les parece? Para iniciar este encuentro, escuchemos un canto justamente que nos permita reflexionar ya en este ámbito misionero de la iglesia, y también escuchamos el Evangelio para volver con la reflexión de este encuentro con la palabra. Ya regresamos. Cristo a nuestro lado camina y el Espíritu Santo nos anima. Como carbón encendido nuestro corazón va a todo rincón de la tierra. Nos guía el Señor con su fuerza, que está en su cuerpo y su sangre, la misión dada está. Corazones que arden, pies que caminan, en nosotros ya no hay tristeza ni duda, lo anunciaremos sin temor. Corazones que arden, pies que caminan, con alegría y con misericordia pregonaremos su amor. Él hace arder nuestra vida, con su fuego nuestras dudas disipa, y deseamos que arda el mundo entero con su llama de amor. Queremos caminar sin cansancio y al caminar anunciar su dicha, la dicha de su vida divina que a nosotros llegó. Corazones que arden, pies que caminan, en nosotros ya no hay tristeza ni duda, lo anunciaremos sin temor. Corazones que arden, pies que caminan, con alegría y con misericordia pregonaremos su amor. Corazones que arden, pies que caminan, en nosotros ya no hay tristeza ni duda, lo anunciaremos sin temor. Corazones que arden, pies que caminan, con alegría y con misericordia pregonaremos su amor. Jesús continuó: ¿qué piensan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a hablar con el mayor y le dijo: Hijo, hoy ve a trabajar en mi plantación de uvas. Él respondió:
no quiero ir. Pero luego cambió de opinión y fue. El padre luego fue y le pidió al otro hijo lo mismo. Él le dijo, sí, señor, pero no fue. Jesús preguntó, ¿cuál hizo lo que el padre quería? Y ellos le respondieron, el hijo mayor. Entonces Jesús les dijo, ciertamente les digo que los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes, porque Juan vino a mostrarles el camino correcto y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y a pesar de haber visto esto, ustedes no se arrepintieron para creer en él. Y bueno, queridos hermanos, como ya decíamos, la parábola se nos presenta dos realidades. Un padre, dos hijos. ¿Qué pasa con esos dos hijos? El padre les ordena ir a la viña. El primero responde muy afirmativamente, muy positivamente, incluso de manera muy atenta. No pareciera que vaya a pasar nada extraño, sin embargo, dice la parábola, no fue a la viña. El segundo hijo no quiere ir, pero dice la misma parábola, se arrepiente y finalmente va. ¿Cuál cumple la voluntad del Padre?, le pregunta Jesús a los que estaban a su alrededor. Coincidimos que el segundo. Y aquí es donde partimos en nuestra reflexión. ¿En qué nosotros podríamos asemejarnos a la realidad de estos dos hijos que cuenta la parábola? El primer hijo responde muy bien, muy atento, muy cordial, muy consciente de la autoridad de su padre, pero parece que es un discurso de los dientes para afuera. Es un discurso para quedar bien, para simplemente responder ante aquella situación, pero no es un sí que brota del interior. Finalmente, cuando ya el padre se va, decide no hacerle caso a su petición. El segundo hijo finalmente va a cumplir la labor que le ha pedido su padre. Y podríamos ser nosotros cualquiera de estos dos. Y Jesús también nos advierte, cuidado con el discurso muy bonito, muy llamativo. Cuidado con el discurso y con una fe bastante elegante en cuanto a la forma de expresarnos, pero que no significa nada en nuestro interior. Cuidado con la fe espejismo, con la fe que para muchos es una fe perfecta, idealizada casi, pero que realmente no toca nuestro interior, no nos pide un cambio de mentalidad, no se trabaja en un auténtico camino de conversión. Cuidado con asemejarnos a este primer hijo y tener esta ruptura entre lo que digo y lo que hago. Esto causa mucho daño sobre todo a la persona que lo hace, y es el primero que se engaña en vivir una cierta relación con Dios, sujeto a cómo hablo muy bonito, cómo oro muy bonito, cómo me gusta que la gente me vea, pero que en mi interior no estoy viviendo auténticamente un proceso de fe. Y eso solamente lo conocemos usted y yo, y Dios, por supuesto, en nuestro corazón. El segundo hijo, al que Jesús también se refiere, y le da a entender a los doctores y maestros de la ley, que son aquellos pobres, publicanos, pecadores, prostitutas, extranjeros, todos aquellos que en algún momento habían negado a Dios, cuando reciben el mensaje se disponen plenamente, abren el corazón para escucharle y para cambiar su mentalidad. Son aquellos pobres, aquellos anagüín, los que reciben el mensaje, dejan que la palabra, que aquel mensaje de conversión realmente los impacta, los transforme. Y finalmente son los que dice Jesús, se les han adelantado en el camino del reino de los cielos.
Porque aquellos maestros, escribas, sacerdotes, se creían muy justos, se creían perfectos, se creían parte de la élite. Cuidado de nosotros, en creernos parte de una élite católica dentro de la misma iglesia. Pero no conocían a Dios, sabían mucho, pero no conocían a Dios. Y habían cerrado la puerta de Dios a muchos. Habían condenado a muchos a estar lejos de Dios siendo legalistas. Estos escribas, doctores de la ley, vivían de una fe como en un espejismo. Y aquellos pobres de espíritu, al contrario, dejaron que la palabra brotara en su corazón, transformara su vida y vivir una experiencia inicial de discipulado. Cuidado nosotros, porque Jesús también nos advierte. Cuidado en comparecer más a los escribas, a los doctores de la ley, a los que queremos un catolicismo simplemente en la teoría, pero en la práctica no quiero misionar, no quiero vivir en comunidad, no vivo un proceso de conversión, estoy ajeno a la realidad de la iglesia, promuevo el aborto. Hay muchas cosas en las cuales podríamos enumerar y en la cual podríamos tener esta advertencia, esta luz de alarma. El Señor nos invita a hacer un camino de perfección. Un camino de perfección que no se logra de la noche a la mañana. Ese camino de perfección es la santidad. Pero la santidad se construye desde el día a día, en los pequeños pasos, en donde también entra nuestra fragilidad, nuestro pecado, nuestros propios no al proyecto de Dios. Y Jesús hoy nos invita a dejarnos tocar por su misericordia. Jesús nos invita hoy a dejarnos moldear, a dejarnos transformar por su presencia, por su espíritu. Jesús nos conoce y aún así nos llama y aún así nos propone un camino para ser instrumento suyo del reino de Dios. ¿Cuál es la experiencia final de estos dos hijos que relata la parábola? Y es, creo yo, uno de los mayores desafíos que una sociedad más secularizada también nos reta como iglesia, a ser testigos de Dios. El testigo. Porque maestros, todos querrán ser maestros, pero hoy se necesitan muchos testigos. Un testimonio de fe en armonía con sus palabras. Un testimonio de fe que sea auténtico, que no tenga esa dualidad. Hoy es lo que se nos desafía como iglesia a vivir en medio del mundo. Porque cuando tenemos un discurso, pero nuestra vida práctica es otra, esta ruptura es muy notable. Hoy, nuestra sociedad, de frente a la iglesia, nos pide realmente ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. De lo contrario, nos parecemos más al primer hijo. Que no nos digan a nosotros, hay muchos que se les han adelantado en el camino del reino de los cielos por ser soberbios, por creer que ya todo está hecho, o por querer vivir una fe falsa, de máscaras, de apariencia. Muy bonito decir sí a Dios, muy bonito expresarse con elocuencia,
con retórica, pero que al final de cuentas no nos lleve a ningún lado. Y esta es la experiencia que el Evangelio nos invita hoy a meditar. A decir que sí, un sí auténtico, un sí que desde nuestro corazón busque un cambio de rumbo, un cambio de dirección, una metanoia. Y qué mejor respuesta para nosotros emular que el sí de María. El sí de María, cuya respuesta en medio de la gran interrogante, de la inmensidad del proyecto de Dios que recaía en aquella jovencita, dijo sí, se dejó confiar, se dejó plenamente en las manos de Dios. Y este sí transformó su vida para ser la madre de Dios, pero para ser su discípula. Por eso, hoy nuestro sí necesita emularse con el sí de María. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que reconociendo en ella sus virtudes? Las virtudes que nos pueden hoy llevar a ser auténticos servidores, auténticos discípulos y discípulos misioneros. Que en medio de este encuentro con la palabra, con esta riqueza que el Señor nos da, nos permita el Señor tener un corazón dócil, un corazón con apertura, un corazón dispuesto a dejarse moldear y transformar por Jesús, en donde nuestra respuesta sea una respuesta coherente a nuestra propia vida. Ser luz y sal de la tierra en medio del mundo. Eso es a lo que nos llama el Señor. Y en este octubre misionero, qué mejor forma de llevar y de poner nuestra iglesia en actitud de salida, llevándole a otros el Evangelio de Jesús. Nos encontramos la próxima semana en otro encuentro con la palabra. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nuestra Señora del Pilar interceda por nosotros. Hasta la próxima.